Venimos bajo el tema, no descuides tu viña, no abandones tu llamado. Leo a favor de ustedes. Dice, los labradores malvados, del 33 en adelante. Oí otra parábola, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mateos 21:33. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, ¿tendrá respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ninguno leíste en las escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestro ojo. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra, y el que cayere sobre esta piedra, se le hará quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mis hermanos, esto es una parábola donde Jesús habla principalmente a los sacerdotes, donde ellos querían buscar el motivo por acabar con lo que Dios sabía o con el propósito que Dios quería hacer en ese entonces. Básicamente, esa parábola nos habla de que un hombre tenía una viña, planta una viña. Un hombre da esa viña básicamente a esos labradores. Si vamos a los versículos 33, 34 y seguimos la secuencia, oí otra parábola, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó en el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Básicamente esta palabra nos le habla, como mencioné anteriormente, aquellos, por decirlo así, a esos sacerdotes, a esos fariseos, que en ese entonces querían obstaculizar el propósito con el cual Jesús vino a la tierra. Querían estorbar o hacerse en contra a la palabra que Dios quería implementar en ese entonces. Cada uno de esos que envió el hombre a ese pueblo a recoger los frutos, vienen siendo prácticamente
esos hombres de Dios en ese entonces que antecedieron a Jesús, esos hombres que quisieron cumplir con el propósito, esos hombres que quisieron llevar el mensaje del Evangelio en ese entonces. Cada uno de esos hombres cumplieron el llamado, cumplieron un propósito con el cual pudieron compartir, pudieron llevar esa palabra del Evangelio. Pero si nosotros recordamos a algunos de ellos, está Moisés, está Jeremías, está también Daniel, está Zacarías, también Juan el Bautista. Muchos de ellos trataron de llevar la palabra, trataron de cumplir ese mensaje, pero creían, ellos compartían el mismo mensaje que era llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, si nosotros miramos esta palabra, si nosotros vemos hoy en día cómo así o cómo nosotros o qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado, qué estamos haciendo nosotros con el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es necesario, mis hermanos, es necesario que nosotros podamos tomarnos, recapacitar, tomarnos ese tiempo de pensar cuál ha sido el propósito, cuál ha sido el llamado que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, para que nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación. Es necesario de que usted y yo nos evaluemos, es necesario de que cada uno de nosotros miremos cuál ha sido o cómo hemos caminado de acuerdo a la palabra. Amén. Esta palabra nos hablaba de que esa viña necesitaba que se recogieran esos frutos en ese tiempo. Esa palabra nos hablaba de que esos hombres que Dios envió, esos hombres que Dios envió, necesitaban recoger esos frutos en su tiempo. Entonces nosotros, cada día nosotros como pueblo de Dios, cada día como iglesia, debemos identificarnos, muchas gracias, debemos saber a qué hemos sido llamados, si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuando nosotros no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, básicamente nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Nuestra viña, nuestro llamado, el talento que Dios nos ha dado, está siendo útil delante de la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo como casa de Dios? Por eso nosotros hoy en día identificamos a veces muchas cosas que el pueblo de Dios hace de que no crezca el llamado. A veces nuestra viña, nuestro llamado no crece debido a muchas cosas. Y una de esas cosas es el tiempo. A veces nuestro tiempo no lo administramos de la mejor manera. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no sabemos administrar el tiempo. Y ese tiempo, al no desempeñarlo de la mejor manera, le robamos tiempo a Dios. Dios se merece que nosotros hagamos las cosas de la mejor manera. Dios se merece que nosotros hagamos las cosas con actitud positiva, que hagamos las cosas con amor, con todos esos frutos que Dios exige. Pero hoy en día es necesario de que para que nosotros podamos crecer espiritualmente, es necesario que el tiempo que es para Dios lo respetemos. Esta es una palabra que me habla tanto a mí como a cada uno de nosotros, porque es necesario de que nosotros como pueblo de Dios, es necesario que como iglesia podamos reconocer primeramente de que Dios debe ser el centro de nuestra vida, de que Dios debe ser esa persona en donde podamos nosotros depositar esa confianza, donde nosotros podamos darle a conocer lo importante que Él es para nosotros. Amén. Otra de las cosas importantes que impiden de que nuestro llamado, nuestra viña de fruto crezca, podemos también decir lo que es la desobediencia. Está también
eh, si podemos mencionar el poco o el pecado del pueblo. Cuando nosotros no reconocemos cuando hemos fallado, básicamente no podemos recoger esos frutos, no podemos crecer espiritualmente, no podemos, nuestro ministerio no avanza. Entonces necesitamos que como pueblo de Dios, necesitamos que como casa reconozcamos, nos arrepintamos para que Dios pueda hacer esa obra, para que Dios pueda darnos cada día más y esos talentos, esos dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros sean expandidos y sirvan a cada uno de la iglesia, de las personas que están afuera. Entonces, como pueblo de Dios, es importante de que nosotros cada día sepamos reconocer, que cada día nos arrepintamos de todo corazón, para que Dios haga en nosotros lo que Él tiene establecido con cada uno de nosotros. Entonces, básicamente, mis hermanos, si seguimos el contexto de la palabra, dice, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Entonces, básicamente, esta palabra nos da a entender de que si nosotros, si como iglesia, no entendemos y no comprendemos lo que Dios nos ha entregado, nadie podrá darnos a conocer lo que nosotros tenemos. Entonces es necesario que como pueblo de Dios sepamos y conozcamos lo que Dios nos ha entregado. Conozcamos ese llamado, conozcamos esos talentos que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos que esos talentos, que esos dones que Dios nos ha entregado puedan crecer y den buenos frutos. Amén. Hoy en día conocemos muchas cosas que, o nosotros a veces nos excusamos de muchas cosas que nos impiden, por decirlo así, nuestro crecimiento. Hay gente que dice que por motivos de tiempo que mencionamos anteriormente, hay muchos que se excusan en su familia, hay muchos que a veces nos excusamos en nuestro trabajo, hay muchos que nos excusamos en distintas cosas que nos roban el tiempo, en distintas cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Es necesario que como pueblo de Dios, es necesario que como iglesia volvamos a buscar la presencia de Dios. Busquemos esa presencia de Dios para que sea Dios cultivando, para que sea Dios con nosotros cultivar una relación personal, para que Dios sea avivando ese llamado, para que Dios sea encendiendo eso que se ha apagado en nosotros. Necesitamos en esta noche que usted y yo tomemos esa palabra, necesitamos que Dios haga lo que tiene, lo que ha establecido para con nosotros. Pero primero necesitamos reconocer, necesitamos que nuestra vida se oriente a buscar a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que básicamente clamar a Dios, debemos orar, no dejar de congregarnos, debemos leer constantemente la palabra de Dios. Pero a veces nos cuesta, somos inconstantes a veces como hijos de Dios, pero hoy Dios invita de que si quieres que esos frutos se den, que si quieres que esa viña crezca, que si quieres que los labradores no roben esos frutos que Dios tiene para ti, es necesario volver, es necesario seguir insistiendo, es necesario pelear para que Dios pueda hacer esa obra, para que Dios pueda levantarnos y hacer lo que tiene predestinado para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, es importante que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Es importante de que cada uno de nosotros establezcamos en nuestra vida y demos esa orientación a Dios para que Dios pueda avivar, para que Dios pueda implantar en nosotros ese fuego. Necesitamos ser renovados, pero primero para ser renovados, para ser avivados, necesitamos reconocer. Sabemos que cuesta reconocer, sabemos que cuesta perdonar, sabemos que cuesta dejar cosas que no agradan a Dios. Pero hoy Dios quiere invitarnos de que es necesario de que nosotros como iglesia, que es necesario de que nosotros como pueblo de Dios
demos un paso adelante, demos un paso con Dios primeramente, para que Dios haga conforme a lo que Él tiene establecido en esta noche para con nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, este corto pasaje traía para ustedes. Dios sea bendiciéndole grandemente.